Bien, bienvenidos hermanos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo a través de esta repetición de video. Me imagino que van a estar viendo por YouTube, donde vamos a transmitir este video. Nos acompañan los panelistas aquí, sobre mi mano derecha, Marcelo Espinosa. Continuamos con Freddy Párraga, también nos acompaña Manuel Figueroa, Marcelo Pazmiño y sobre mi mano izquierda, Cristian Ortiz. Bien, quería hacerle unas preguntas con respecto al tema inicial. Vamos a hablar un poco acerca de las profecías ahora, ¿no? Y una de las profecías que hay muchas dudas acerca de el desarrollo es sobre el tema del nacimiento de Israel, ¿no? Se cuenta mucho de que Israel nació en un día. No entiendo mucho acerca de este tema, la verdad. No sé, algunos de los amigos televidentes también puedan tener un poco de duda respecto al tema de que Israel nació en un día. ¿Nos puede explicar un poco respecto a este tema? Sí, muy buenos días o buenas tardes donde nos vayan a estar mirando este momento. Realmente existe una profecía en Isaías 66:8 que dice, nacerá una nación en un día, pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bueno, eso se ha trasladado a pensar de que el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel a los 2000 años, después de la destrucción del templo en el año 70, volvió a la tierra. Y esto ha sido de mucha influencia en el despertar de las raíces hebreas, al punto tal de que se ha dado por sentado de que esta es la manera, que obviamente en cierta forma tiene algo de relación a la profecía. Pero el 80% básicamente no cumple esos requisitos como para decir que esa es la profecía donde a cabalidad se da cumplimiento. Entonces es importante que sepamos nosotros que esta profecía, el cristianismo que cree que Israel es una nación escogida y las raíces hebreas y el judaísmo mesiánico han asumido como que Israel ya se restauró y volvió a la tierra. Y realmente hay una parte histórica que se desconoce de esto, que es anterior al 14 de mayo de 1948, hubo judíos de la casa de Judá más determinados sanguíneamente, linealmente, familiarmente, como en el año 70 se rompieron y se extraviaron las genealogías, entonces no se podía determinar la línea sanguínea del judío. Entonces ellos adquirieron una manera de identificarse y con base en eso vemos que anteriormente al siglo XX ya habían asentamientos judíos que vivían en paz con los vecinos que eran propietarios también de esa tierra, lo que se dio en llamar los palestinos. Entonces ahí viene una duda, o sea, esto despierta muchas dudas de que si es que es o no es en aquel día de 1948 que regresa el reverdecer de la higuera como se da 14 de mayo, ¿no? 14 de mayo de 1948. Entonces, esta temática es muy importante porque nosotros debemos establecer proféticamente, bíblicamente y también hacer una aclaración geopolítica de dónde están ubicados las tribus, qué es la nación de Israel actual, por qué se hace una diferenciación entre israelita e israelí, quién es, y muchas interrogantes que vienen en torno a esto. Bueno, luego vamos a desarrollar el tema acerca de, parece interesante, de lo que es israelita, israelí, ¿no? Y las diferencias. Hermano Freddy, ¿nos puedes ayudar con el tema de dónde se encuentra en la Biblia la profecía que indica esto de que Israel nacería en un día? Sí, así es. Esto está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, en el verso 8, dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto nunca cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se concibe un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión tuvo sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Eso está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Pero ¿y cómo podríamos relacionarlo? ¿Tú tienes alguna idea, Manuel? ¿Cómo podríamos relacionar esto de que la profecía se conecta directamente con el tema de que Israel, ahora legalmente, ¿no? Porque estamos hablando de que este tema es un tema ya legal, Marcelo, ¿no? Claro. El tema ya es legal, o sea, Israel realmente, legalmente nació en un día.
Sí, se aduce que Israel, que esa profecía es el cumplimiento en el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas le entregan la tierra a Israel. Pero debemos ser conscientes de algo, hacer un preámbulo histórico, para que nosotros podamos catalogar eso como un cumplimiento profético. Debemos conocer que a finales del siglo XIX ya existían ahí asentamientos judíos. Yo personalmente, en mi fe, en mi creencia, en mis conocimientos modestos, sé que hay un cierto cumplimiento, porque es indudable de que regresó un linaje, una descendencia de judíos, pero la maquinación, la manipulación de las leyes e inclusive el llevar a la Primera y Segunda Guerras Mundiales fue financiado por el judaísmo askenaz de la élite bancaria, que eso también es otro tema que debemos topar, y ellos fueron los que impulsaron la creación de la nación de Israel. Hay algo muy importante que nosotros debemos saber, que son guerras aparentemente planificadas, porque existen documentos escritos en el siglo XIX que hablan de que van a existir 3 conflagraciones mundiales, de los cuales nosotros hemos de ir aclarando documentadamente. Vemos un vínculo muy fuerte entre la masonería, el judaísmo askenaz, la banca internacional y el movimiento que lleva a la tierra a la creación de un nuevo Israel. Entonces se deduce de que este movimiento, este pensamiento se viene fraguando muchos años atrás, fundamentado en la masonería. Inclusive se remonta hasta la fundación de los Estados Unidos, que ellos son los impulsadores de este retorno, porque siempre estuvieron relacionados de esta familia Rothschild, el First Bank of America de Estados Unidos, que fue un banco, como decir, el Banco Central de Estados Unidos, que dominó y hubo intereses económicos y que querían impulsar un Estado libre de Israel, donde ellos pudieran hacer un paraíso fiscal idéntico a lo que hoy es Suiza. Entonces, vemos que hay algo que no es profético. Yo personalmente no quito el hecho de que exista pueblo del Eterno que volvió en 1948, porque básicamente la línea sefardita es una línea que no se perdió. Inclusive los sefarditas de raza negra que están que se fueron a Yemen, que están en lo que es Etiopía, ellos son más detectables sanguíneamente que los sefarditas, que los askenaz arios. Entonces muchos regresaron a la tierra. Bien, te preguntaba, Manuel, ¿qué opinas respecto al tema de que Israel nacería en un día? Bien, yo tengo básicamente unas dudas, porque siendo un joven que hace 2 años más o menos desperté a las raíces hebreas, mi hambre por conocer la Torá me llevaba únicamente a los judíos, porque un pastor evangélico no sabe básicamente enseñarme qué es la Torá. Entonces, yo tengo profecías bíblicas que me enseñan, como por ejemplo en el libro de Zacarías, que dice: llegará el tiempo, llegará en aquel día, que 10 hombres de las naciones se tomarán del manto de un judío, un zigzag de un judío, y lo seguirán porque dirán: sabemos ahora que el Eterno está con ustedes. Básicamente, ¿qué me prueba a mí que lo que ha ocurrido en 1948 no es el plan de Dios o la profecía cumpliéndose? Ya que ciertamente el versículo de Isaías dice que fue Sión el que nacería en aquel día, y Sión corresponde a las tribus de Judá, no exactamente a las 12 tribus de Israel. A ver, esta pregunta la va a responder. ¿Tienes respuesta para eso, Marcelo? ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que saber respecto de la profecía bíblica es que cuando el Eterno, Dios o Yahweh, como es su nombre original hebreo, habla con relación, por ejemplo, a Sión, como acaba de decir Manuel, no está hablando específicamente, porque Sión, tendríamos que decir que está hablando del lugar del templo, ¿no? Cuando habla de Sión. Pero Sión está representando ¿en qué? Sión es el lugar que nuestro Creador, nuestro Padre, se
se lo apartó para sí, un lugar donde él se apartó desde donde él iba a gobernar al mundo, ¿sí? Su pueblo y el mundo, su creación, en la tierra. Es decir, desde ahí él estaría ordenando, desde ahí se estaría manifestando, es un lugar escogido por él. Pero esto no tiene relación a que solamente tiene que ver con Judá, sino, o sea, y Judá es totalmente diferente a decir judío, esa es otra cosa también. Entonces, cuando se habla de Sión, es igual que nosotros hablemos de Jacob, por ejemplo. Jacob, ¿qué representa? Representa el lomo o el árbol o la matriz de donde sale el resto del pueblo de Israel. Sí, o sea, eso es una forma, digamos, lingüística, poética, figurativa, como narra la Escritura. Cuando hablamos de Sión, no hablamos de judíos, ni hablamos de Judá, hablamos de la nación, ¿sí? Cuando dice nación, Sión estuvo de parto, está hablando todo lo que representa ese sitio donde estaba el templo. Es decir, el pueblo de Israel completo. Porque cuando Sión se fundamentó como Sión, estaban las 12 tribus de Israel, que eran las que, físicamente, que eran las que se volcaban al templo a hacer la adoración a su creador, al Elohim. Correcto. O sea, aquí estamos hablando de que de un lugar netamente espiritual, escogido por el Eterno, para que las 12 tribus físicas vayan a buscar, a rendirle servicio, a rendir homenaje, a rendir adoración a su creador. Por eso se representación de esa manera. En este caso, por ejemplo, yo veo acá a Cristian. Cristian, entiendo, es una persona joven, que recién acaba de salir de una religión cristiana. Y lo vemos a Cristian y prácticamente, pues a pesar de que se ha puesto un poco la barba, tiene una apariencia totalmente judía, ¿cierto? Sí, o sea, judío, con los sixió, con la barba, con un sombrero negro. ¿Por qué? Eso quisiera, por ejemplo, que él nos cuente para seguir desarrollando el tema. ¿Por qué él tiene esa apariencia? ¿Por qué quiere aparentar ser judío? O sea, ¿qué relación tiene? Con respecto a eso de ahí, justamente podríamos abarcar el siguiente tema, que era el tema de el regreso de los judíos a Israel. Ya, claro. Sí. Ya, debemos conocer, para una respuesta para Manuel, cuando dice que habla del monte Sión, y específicamente no está hablando de los judíos, porque Jerusalén queda en la tribu de Benjamín. Entonces, nosotros podemos entender de que no está hablando de una tribu o de la casa de Judá. Sión dice que en la profecía de Abdías se ve que a las 12 tribus tomándose el monte Sión, al remanente de las 12 tribus. Entonces no podemos decir que Sión vamos a tomar solo con judíos. Entonces, es parte de la llegada, sí, que Yeshua, el Mesías, Jesús, él habló de que íbamos a regresar a la tierra. Obviamente, la profecía de Zacarías 37 habla explícitamente de que vamos a regresar a la tierra, pero de la mano del Mesías, en la resurrección de los huesos secos. La higuera es las 12 tribus, somos nosotros más ellos, que estamos regresando primero al entendimiento y luego en la resurrección a la tierra. Bien, con respecto a Cristian, de su parecido, ¿no? De su similitud, recién saliendo del cristianismo, y tiene una similitud al judío ya de bastante tiempo en la doctrina, en la práctica, como un ortodoxo, similar. Entonces quería que nos cuentes un poco con respecto a tu experiencia y a qué se debió tu cambio tan repentino. Hola, buenas noches con todos y buenas tardes. Bueno, yo primeramente, o sea, recién acabo de salir de la iglesia, digamos así, porque, sí, cristiano, porque, bueno, me he dado cuenta de algunas cosas que no están como la Biblia lo dice. Entonces, yo porque, o sea, un poco, tanto así, o sea, yo casi no sé tanto, pero a veces me pongo a escuchar estudios o pongo a ver videos de gente que sabe. Bueno, y por lo general llevan como una apariencia, digamos, judía, porque usan mantos y cosas así. Por eso, leyendo un poco, me he dado cuenta de algunas cosas que se deben usar y algunas cosas que no. Bueno, y bueno, tampoco no sé tanto, y a veces no sé qué hacer, si hacer esto o esto. O sea, y cuál es yo qué debería
O sea, ¿qué debería escuchar para yo poder instruirme? Porque hay muchas cosas que Pero ante la duda mejor lo usas. sí, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Más seguro, claro. ¿Será que no? Mejor me lo pongo. Claro, y- Lo que no está en contra no hace daño. Mira, y un poco con respecto a ese tema, justamente hay una profecía a continuación que habla con respecto del regreso de los judíos a Israel. ¿Ya? Esto no solamente los judíos que tienen una similitud física, o sea, con respecto a lo que parece ser judío, o sea, es lo que no entiendo, o también tienen que ser los judíos que no han sido convertidos y son judíos de semilla. No sé si me explico. O sea, que vienen de las raíces judías, pero que aún no han sido despertados. Para ellos también abarca esta profecía con respecto al regreso a Israel. Sí, absolutamente sí, porque el regreso a Israel ni siquiera está implicando que se debe conocer al Mesías, aunque es la base para la salvación. Pero está hablando de un pueblo, está hablando de un evento, de un tiempo. Entonces, tiene mucho que ver el regreso del pueblo a Israel. Como sea el mecanismo, como habíamos explicado, que de las manos del sionismo, eso no implica que vaya a afectar la profecía, porque sí ha regresado, sí hay pueblo y también hay judíos seculares. Pero sí debemos aclarar algo, que nosotros no podemos pensar de que la nación de Israel actual es la nación bíblica. Si nosotros vamos a Wikipedia, nosotros podemos establecer una diferencia que se denota en el Israel geopolítico actual, que el gentilicio de ellos no es ser israelí. Wikipedia hace un énfasis en que ser israelita es del Israel bíblico y ser israelí es de la nación actual de Israel. O sea, hoy día vemos israelíes en Israel, pero también vemos israelitas del futuro Israel allá. Pero el 98% de los israelitas está fuera de Israel. Sí está claro, ¿no? Ya, o sea, sí hay un pueblo, pero la mayoría está fuera. Ya. Quisiera compartir una porción que dice la Biblia en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, en los versos 11 y 12. Sí, sí, esto dice el profeta Ezequiel. Sí, esto dice el profeta Ezequiel, capítulo 30, no, esto está en la Biblia. Capítulo 34, versos 11 y 12. El 11 dice, así dice Yahweh, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. El 12 dice, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. El 13 también, yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. En todo caso, la palabra profética lo determina de esa forma. Habló nuestro creador, el Boré Olam, el creador del universo, a través del profeta Ezequiel. Y mira tú que habla 3 versos, que el mismo creador va a buscar sus ovejas de los confines de la tierra, ¿no? Claro, ahí según lo que leíste, habla básicamente de tierra, ¿no? No directamente de la nación, sino de tierra. El artífice del regreso no es el sionismo, no es los banqueros de la familia Rothschild, tiene que ser el Eterno. Quien lleva al pueblo a la a tierra, la tierra. directamente, ok. Pero no quita que ya volvió un pueblo, aunque sea engañado. O sea, podemos hacer referencia de que al hablar de tierra no necesariamente se refiere a Israel como nación legal, me refiero, a los límites de Israel. Indícanos un poco, Marcelo, cuando se habla en la Biblia acerca de los límites de Israel, en la Biblia, no porque no debe ser el mismo de los límites reales. Ahora, ¿cuáles son los límites de Israel? ¿A qué abarca en comparación ahora? Sí me hice entender con la pregunta. Bueno, la profecía bíblica, porque ¿de dónde se basa todo? Eso es lo que tenemos que como hacer una retrospección, ¿no? ¿De dónde se basa todo el retorno de Israel? Todo lo que ocurre en el mundo, sobre todo que tiene relación con el lugar geopolítico de lo que hoy día se conoce como Israel, todo está fundamentado en la Escritura. Todo, porque incluso cuando dicen que nació una nación en un día, apoyándose en Isaías 66,
está haciendo referencia a qué? A una profecía, algo que dijo el Creador por medio de una persona, un profeta, de que luego de que estaba disperso todo Israel, un día volvería a conformarse como una nación, pero entendamos que es una nación de 12 tribus. Acaba de leer Freddy, por ejemplo, que dice, en esa hablando el profeta Ezequiel, que de todos los confines de la tierra traería, pero ¿a quién? Eso es algo que debemos entender. ¿A quién? Al Israel de las 12 tribus. Pero nosotros vemos hoy en día que lo que el mundo dice que es Israel es solamente judíos. O sea, entendiendo que ¿qué? Que es la tribu de Judá. O tenemos que entender que todo Israel se convirtió en judíos. Y eso no puede ser. O sea, eso no es cabal. O algo que decía Marcelo también, que la forma del retorno, lo que en hebreo se conoce como la aliyá, no es, digamos, con un sistema bancario, político o militar o digamos, jurídico. ¿Por qué? Porque es el establecimiento. Correcto, por eso digo jurídico. ¿Por qué? Porque cuando vemos una transacción comercial de tierra, de compra, de teniendo escrituras, porque han comprado a los califatos la tierra, o sea, eso es un método que es implementado específicamente por un sector para forzar el cumplimiento de lo que está escrito. A Abraham se le dijo los límites de la tierra que iban a recibir, porque a Abraham se le dijo los límites, ¿cierto? Desde el Éufrates, ¿no? Y hasta el Nilo. Eso nunca ha ocurrido. Recordemos que no, para nada. Los límites de Dios no son los límites bíblicos, porque inclusive cuando hubo la guerra de los 6 días, la famosa guerra de los 6 días, hasta los altos del Golán entró el ejército de la nación israelí, pero ellos devolvieron por presión política, devolvieron el territorio y regresaron al pequeño terruño que tienen hoy en día. Pero avanzaron, correcto, pero retrocedieron una vez más, o sea, recuperaron algo de tierra, pero no tomaron lo que bíblicamente dice que debe estar en manos del Israel de la Biblia, o sea, del Israel que está conformado por 12 tribus, con una organización totalmente diferente a la que hoy en día tiene. Está forzando un retorno de Israel, mostrándole al mundo una imagen de un Israel que se está defendiendo de los ataques de quién. Yo siempre me pongo a pensar, y yo digo, bueno, si se supone que muchos, inclusive predicadores, gente que yo conozco, personas, maestros que yo conozco, dicen que el anticristo, el antimesías, que nosotros lo conocemos como el antitorá, este ser que tiene que aparecer según la profecía bíblica, que sale del califato, sale del movimiento musulmán. Pero yo les voy a preguntar, y quisiera que alguien me responda a esto: ¿qué nación árabe es lo suficientemente fuerte y poderosa para llevar a cabo un lanzamiento de un personaje de esta naturaleza o de dominio mundial? Yo realmente no veo una nación árabe que tenga un poder tal para poder dominar, por ejemplo, a naciones como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Inglaterra, como Francia, o a toda la OTAN completa. Yo realmente, eso para mí, o sea, es como que yo me he retrocedido en mis 50 y pico de años que tengo y vuelvo a ser niño para que alguien me engañe de esa manera. O sea, no veo yo eso. Siria está lleno de israelitas, Irán, Irak, ¿por qué? Porque nosotros leemos Segunda de Reyes 17, nosotros leemos Jeremías, nosotros leemos Zacarías, y dice, ¿dónde están? ¿Dónde está ese Israel que fue disperso? Agdías, ¿dónde está? Ese Israel que está disperso está en toda la población árabe. Entonces, pero se los está matando el día de hoy. Si nosotros decimos que ya se restauró Israel, yo les puedo demostrar a alguien que quiera que se le demuestre que lo que dice la profecía bíblica no se ha cumplido el día de hoy. Nada, absolutamente nada. Sobre todo el reverdecer de la higuera. ¿Quién habla del reverdecer de la higuera? Yeshua, el Mesías. Entonces no puede reverdecer la higuera, no puede reverdecer sin él, porque él fue el que lo dijo. Y el remanente es con él. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a pensar que el falso Mesías viene del califato? Primero, que le seguimos el juego al sionismo, porque el sionismo quiere posicionar de que los musulmanes son el enemigo, al punto tal de que para arrancar con esto, el 11 de septiembre, un día masón, 11/9 del 2001, se derribaron las Torres Gemelas en un ataque de falsa bandera.
Está comprobado de que las Torres Gemelas se lo votaron los Estados Unidos en un acto, no solamente en un día esotérico, que ellos escogen siempre para que las cosas les salgan bien, sino es un acto para crear un shock. Y eso tiene un efecto que se toman nuevas medidas para posicionar y llegar a tomar, y con esas medidas, con lo que pasó el 2001, el 9/11, se han tomado Libia, mataron a Saddam Hussein, mataron a Muammar Gaddafi, hoy están atacando Qatar, quieren entrar a Venezuela. O sea, todos son intereses corporativos y todos están relacionados al sionismo. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que Israel y el Mossad están apoyando conjuntamente con los árabes. Con los árabes apoyan a ISIS. Eso es evidente, eso se sabe. Los bombardeos que hace Israel son dirigidos a Siria y no se dan cuenta que la profecía bíblica habla en Abdías 20 de que están en Sarepta, Líbano, los cananeos, inclusive en lo que sería la tierra de Galaad. Eso es hoy día lo que sería la tierra de los palestinos. Ahí está la casa de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos apoyando al Israel actual, estamos cometiendo un grave error, porque estamos apoyando a los que están atacando al pueblo que tiene que levantarse. Y eso es una confusión muy grande, y especialmente este tema del falso Mesías, que es el califato, están trayendo a la luz los hermanos de las raíces hebreas que viven especialmente en los Estados Unidos y Centroamérica. Los hermanos de las raíces hebreas. Bien, bueno, para continuar, queremos decirles a los hermanos que pueden hacer preguntas en el video, ¿no? En donde están los comentarios, pueden hacer preguntas, nosotros las vamos a revisar y aquí los hermanos van a encargar de contestarlas en el siguiente sábado, luego de que este video sea mostrado al público. Bien, quería tomar un tema, pero creo que ya no nos alcanzó el tiempo porque escuché hablar acerca del reverdecer de la higuera, ¿no? Se refieren al reverdecer de la higuera y quería saber si este tema tenía que ver con que Israel florecería como vergel. Si el tema de reverdecer de la higuera tenía que ver con la profecía de que Israel florecería como vergel. ¿Qué relación tiene? O si tiene alguna relación o no tiene ninguna relación. En la siguiente ocasión tocaremos muchos más temas profundos con respecto a profecías o cosas que ustedes deseen conocer o entender y los desarrollaremos aquí con nuestros panelistas. Queremos invitar también a algún panelista que le gustaría integrarse a este grupo a emitir opiniones. Si no es de la misma línea, pues mucho mejor. Si es una línea cristiana, evangélica, puede ser mormón, cualquier línea, católica, no importa, o puede ser una línea incluso ateísta, los invitamos para que se sienten con nosotros y conversar un poco acerca de los temas, de este tipo de temas interesantes para las personas que quieren conocer sobre los vínculos de Israel, en el Israel antiguo con el Israel moderno. Bien, nos despedimos. Mi nombre es Gary Pazmiño y esto fue Los Vínculos de Israel. Buenas noches.